Estamos arrancando esta serie de charlas que se llama así, Keep Walking, y aquí no lo dice, pero allá sí lo tenemos, dice sexo, erotismo y amor en el cantar de los cantares. Y estoy muy emocionado, muy contento. He querido dar esta serie de charlas desde hace mucho tiempo, yo diría que años, y no me había atrevido, pero yo creo que estamos en un momento tanto de interludio como de, digamos, mi experiencia pastoral en la que creo que estoy disfrutando poder hacer este tipo de cosas que antes tal vez no me permitía, que antes tal vez no me sentía tan libre de hacerlo por alguna extraña razón. Pero yo creo que vamos a disfrutar y vamos a aprender muchísimo. Ok, esta primera charla, le he llamado las palabras más secretas. Las palabras más secretas. Hay palabras que decimos y que nadie más va a escuchar. Hay palabras que le decimos a alguien al oído y que no se repiten nunca. Pero no solo estoy hablando del amor o del momento de una relación de pareja, una súplica dentro de una prisión. Tal vez usted y yo no lo escuchemos, pero son palabras que quedan allí. Una niña que llora bajito en las noches pidiendo auxilio. Son palabras que nunca quizás vamos a escuchar. La oración de un anciano ante el ataúd de su hijo o de su hija. Son palabras que quedan ahí en el silencio. Y las palabras que se dedican los amantes, las personas, las parejas, en los momentos más íntimos. Esas cosas que nos decimos quedan en el secreto, porque no son publicables, no son para eso, ¿cierto? Hay palabras que tienen que quedar en el secreto porque es parte de la dinámica de lo que es íntimo, Pero, gracias a Dios, hay palabras de ese tipo que se hicieron públicas y las tenemos en el Cantar de los Cantares. Palabras que se decían los amantes y que quizás no se imaginaban que iban a ser públicas generaciones después, y las tenemos nosotros. No fueron diseñadas para que fueran hechas públicas, fueron diseñadas para hablarse al oído, pero las tenemos y vamos a meternos en la alcoba, en el cuarto, en la cama, en la piel de dos personas que existieron, que vivieron. Así que arrancamos esta serie sobre el Cantar de los Cantares. Pero antes de arrancar, yo quiero decir algo que me parece que es importantísimo. Yo creo que todos y todas, sin excepción alguna, todas las personas, estemos aquí, nos estén viendo dentro de una semana, dentro de un mes, no sé qué, si es el saco que está tocando el cable. Si quiere, Javi, me ayuda con esto, muchas gracias. Y ahora sí me enchaqueté y así empiezo. Vamos a ver que no siga el asunto. Todos y todas llegamos, incluso desde la adolescencia, o llegamos a la adolescencia con una sexualidad rota. Y por más que usted y yo pensemos, no, mi sexualidad realmente caché, o sea, estoy pura vida. Todos y todas, sin excepción alguna, se los puedo garantizar, todos y todas llegamos a nuestra vida de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos con una sexualidad golpeada y herida, ya sea por algo que nos sucedió de pequeños, ya sea por cómo nos enseñaron a ver nuestro cuerpo, ya sea como nos enseñaron a ver el cuerpo de las demás personas, ya sea como nos enseñaron que Dios decía que tenía que ser el sexo y nuestro sexo. Yo atendí cuando era pastor de jóvenes en esta iglesia tanta gente, tantos adolescentes con la sexualidad rota desde pequeños, desde pequeñas cosas. Por ejemplo, aquel niño, aquel adolescente que me decía, es que yo sé que Dios me está condenando porque tuve un sueño húmedo. Un sueño húmedo. ¿Por qué? Porque le habían enseñado que todo lo que tenía que ver con la sexualidad era pecado. Todos los deseos eran pecaminosos. Todo era sucio. Su cuerpo era sucio. Lo que
eyaculaba era sucio. Y llegamos a nuestra adultez con una sexualidad golpeada. Y si a eso le sumamos lo que la sociedad nos impone como roles, si a eso le sumamos lo que nosotros mismos alimentamos, nuestro cerebro, nuestros conocimientos en lo secreto del internet, en lo secreto de las películas, en la pornografía, en lo que sea que hayamos utilizado para alimentar nuestro concepto de la sexualidad, nosotros llegamos adultos con una sexualidad muy golpeada. Y esta serie de charlas, yo quisiera que apuntalara, por lo menos pusiera temas que tiendan a sanarnos. A sanarnos. Y como es un tema tan íntimo, hay que tocarlo con delicadeza y con respeto, pero también con mucha sinceridad y sin ninguna vergüenza. Porque usted puede decir, y esto es otra de las cosas que quería dar en la introducción, no, mi sexualidad está pura vida, pero intente pensar, ¿por qué siente vergüenza a veces al hablar de esto? ¿Por qué siente pudor? ¿Por qué a veces cuando está viendo algo en televisión y está en presencia de sus hijos y aparece una escena, usted se siente súper incómodo, súper incómoda? Porque hay una sexualidad que está rota. Porque necesitamos sanar. Así que me refiero a ese dolor, a la vergüenza, al miedo. Me refiero también a esa sed que tenemos de llenar el vacío con el que crecimos en el área sexual. ¿Cómo estamos llenando ese vacío? Y no nos hagamos los inocentes. Todos queremos llenar ese vacío y no importa la edad que tengamos, y no importa la experiencia que tengamos, queremos llenar el vacío de nuestra sexualidad. La sexualidad es un hueco que hay que llenar con algo. Y el problema es que llegamos con esa bolsa, con ese saco lleno de un montón de cosas que no eran las correctas. Y ojo, que no estoy hablando de los típicos conceptos de pecado. Estoy hablando de lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Cuál es la lectura tradicional del libro de los Cantares? Déjenme empezar por ahí. ¿Cuál es la lectura tradicional? ¿Qué es lo que normalmente nos han enseñado que es el Cantar de los Cantares? Lo que nos han enseñado es que esa tradición cristiana y muchas veces la judía ha impuesto ver en este libro el amor de Dios hacia la Virgen María. ¿Han escuchado eso? A la Virgen María, el deseo de Cristo por su iglesia o el amor de Yahvé por Israel. No obstante, este poema no habla de esas cosas en lo absoluto. Durante siglos, ojo, que solo hubo 4 libros que costó demasiado que entraran en el canon del Antiguo Testamento, y este fue uno. Y la única forma en que lograron que encajara era diciendo, bueno, hagámosle una interpretación porque no se menciona a Dios en este texto. No está destinado para alabar a Dios tampoco. No está destinado para la procreación tampoco, si usted se pone a ver, como lo veremos más adelante. No está destinado porque también diríamos, bueno, está hablando de la sexualidad, pero porque hay que reproducirse, porque el sexo es para tener hijos. Entonces no encajaba en ninguna parte de la teología que estaba en ese momento. Y después los cristianos la empeoramos. Dicen por ahí, y no lo digo yo, que donde puso el cristianismo la chancla, el pie, ensució el sexo. Donde intervino el cristianismo, dijo que nuestros cuerpos eran pecaminosos, que el cuerpo de la mujer era el objeto del pecado del hombre y que la sexualidad y todos los deseos eran del diablo. Y entonces la tradición durante siglos quiso ver al hombre del Cantar de los Cantares como Dios y a la mujer como la Virgen María, y ahí hay todo un lenguaje místico. A eso le llamamos la mística. Si ustedes leen Sor Juana Inés de la Cruz, y todos los místicos hablan de Dios y del matrimonio entre Dios y la Virgen.
y esa unión mística. Y de ahí derivan los conceptos de las monjas que se casan ¿con quién? Con Cristo, con Dios. Porque ellas son las representantes de la Virgen, ¿sí o no? Y Cristo entonces es su marido. De ahí viene esa idea. O el deseo de Cristo por su iglesia, los evangélicos. No podemos ver o no podíamos ver en este texto, en este libro, una relación normal, natural entre un hombre y una mujer, entre una pareja, sino que teníamos que ver a Cristo. Y claro, como en el Nuevo Testamento aparecen aquellas cosas que se llaman las bodas del Cordero, que ojo, por favor, entiéndame y lo digo con mucho respeto, las bodas del Cordero son una boda un poco extraña. Porque, ¿quiénes son los que se casan? ¿Quiénes son los que se casan? ¿Dios con quién? Con un montón de gente. ¿O no? Se casa con la iglesia, que es un colectivo, una boda colectiva. Pero bueno, esa fue la segunda interpretación, el deseo de Cristo por unirse a su iglesia. Todas las palabras que leemos en el Cantar de los Cantares se podían interpretar como Cristo diciéndole a su iglesia que es hermosa, a su iglesia que huele delicioso. Yo a veces lo intento y digo, es que no lo logro, pero así lo entendían. Así lo entendían para las bodas del Cordero. O el amor de Yahvé por Israel. Y en el Antiguo Testamento aparecen imágenes de esto, porque Yahvé se casa con Israel y se divorcia de Israel. ¿Se acuerdan una charla que yo di aquí acerca del divorcio? Que hablé, Yahvé se divorcia de Israel, o sea que estaba casado con Israel, entonces tenía cierto sentido. No obstante, este poema, como veremos más adelante, no habla de eso. Así que veamos esto. Hay una frase en latín, dicébamus externa die, que lo dijo alguien que me cae muy bien, Fray Luis de León. Fray Luis de León había adquirido la cátedra, estoy hablando del año 1500, ¿qué te importa? Es decir, en plena, última etapa de la Edad Media e inicio de la, ¿cómo se llama? Bueno, la reforma estaba sucediendo ahí, por supuesto, y además, se me está olvidando el renacimiento, gracias. Está sucediendo esto, y este hombre adquiere la cátedra de teología en la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos. Y cuando llega al Cantar de los Cantares, él traduce el Cantar de los Cantares de una manera como tiene que ser. Y adivinen qué le pasó. 2 años en la cárcel, en una mazmorra, donde se estaba pudriendo. 2 años por traducir y dar clases y decir que el Cantar de los Cantares realmente hablaba de sexo. Y entonces lo denunciaron ante la Inquisición y lo encarcelaron. Ahí está su libro. Yo tengo este libro, es uno de los que he utilizado para la documentación para esta serie de charlas, El Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Y él habla, porque él traduce desde el hebreo, era un hebraísta maravilloso, impresionante. Y entonces, cuando lo liberan de la cárcel y retorna a la cátedra, él dijo esta frase, como estábamos diciendo ayer, y empezó a enseñar otra vez que el Cantar de los Cantares es una relación sexual. Como decíamos ayer, es decir, no se arrepintió, se sostuvo, se mantuvo después de 2 años de cárcel. Decíamos ayer que el Cantar de los Cantares es eros, es sexo. Entonces, ¿de qué habla este libro de la Biblia? Este poema habla de una pareja real, es un hombre, una mujer en este caso, de carne y hueso, que disfrutan de sus cuerpos como una forma de elevar el amor erótico, el amor eros. Este no es el amor ágape, este es el amor eros, involucra su cuerpo, cada centímetro de su cuerpo a un plano divino. Es decir, ya no es esa idea de que el sexo y el deseo es pecado, sino que el sexo y el deseo es de Dios. Dios lo puso en nosotros por una razón y nos dio ese regalo.
nos dio ese regalo. El nombre del cantar de los cantares, Shir Hashirim, que la traducción literal es canto de los cantos o cantar de los cantares. Pero es que eso no dice nada, ¿verdad? ¿Qué es? No sé si ustedes han visto que en hebreo o en el Antiguo Testamento usan mucho esta forma de superlativo, como el santo de los santos o el lugar santísimo. O como, vamos a ver, Hebel Jebalim, vanidad de vanidades. ¿Cuáles otras han escuchado de esas en el Antiguo Testamento? Hay muchas. Y lo que quiere decir realmente Shir Hashirim es el canto más excelso de todos, el más importante de todos, el que es más hermoso, el canto más excelso. Así cuando se dice el lugar santísimo, el santo de los santos, es el lugar más santo de todos. O vanidad de vanidades, es la vanidad más grande de todas. Y el cantar de los cantares, ese es el canto más importante, más excelso de todos. ¿Y cómo sabemos que esto es así? ¿De qué está hablando realmente? Porque lo más curioso es que siendo una canción, un canto, no está en el libro de canciones. ¿Cuál es el libro de canciones de la Biblia? Está aparte, porque es un canto diferente, es excelso. Está en una categoría distinta. Lo más importante de esto es que es un canto aparte. Ahora, ¿por qué esta parte? Vean lo que dijo un rabino hace 2000 años. Es decir, un rabino, Akiva, ustedes lo pueden buscar, todo lo que voy a decir hoy, ustedes y siempre lo pueden buscar y contrastar en Google, donde quieran ustedes. Akiva hace 2000 años, esto quiere decir que vivió más o menos contemporáneo de Jesús. Ven lo que dijo. Dijo Akiva, esto está en la Mishnah, que es un tratado de los judíos, usted lo puede encontrar, la Mishnah en el tratado Yadaim 3.5. Dijo Akiva, el mundo entero no vale tanto como el día que se le dio a Israel el cantar de los cantares. Y le preguntan, ¿por qué el mundo entero no vale tanto como este poema? Y contestó él, porque todos los escritos de la Biblia, ojo que está en mayúsculas, son santos, pero el cantar es el santo de los santos. Y eso me llama la atención, lo está diciendo un rabino hace 2000 años, está en la Mishnah. ¿Por qué el cantar de los cantares es el más importante para los judíos? Vea que lo está comparando con el santo de los santos. El santo de los santos es el lugar santísimo del templo. Si usamos esa analogía, lo que está diciendo el rabí Akiva es que todos los libros de la Biblia pueden estar aquí en el patio externo, en el lugar santo, pero hay un lugar aquí donde está el arca de la alianza, donde debería estar el libro del cantar de los cantares, el lugar más importante de todos. ¿Y por qué? ¿Por qué los rabinos ponían el cantar de los cantares en un lugar tan importante, quizás el más importante? Porque Israel entendió siempre que el sexo y el erotismo son un regalo de Dios. Porque no había nada malo en esto. Que el sexo sirve para reproducirse, sí, pero el erotismo nos eleva a un plano casi religioso, a un plano divino. Es el goce por el goce. No es el goce para la reproducción, es el goce para el disfrute total del ser humano. Es el goce sin ningún otro objetivo que ser felices. No es para quedar embarazados, no es para ganar plata, es el goce, nada más. El primer mandamiento que aparece en la Biblia es multiplíquense, recuerdan en Génesis. Pero para multiplicarse y sobre todo en aquella época, ¿qué se ocupaba? Se ocupaba sexo.
Ahora, el Cantar de los Cantares no está hablando de ese mandamiento de multiplicarse, está hablando de disfrutar, de disfrutar. Es un libro exclusivamente erótico, para el goce, para el disfrute. Este libro se pudo haber redactado en 2 periodos diferentes. Y aquí me pongo un poco técnico y luego vamos a ir desgranando unos temas introductorios y luego les voy a dar unas sorpresas que ustedes van a acalorarse un poco, eso esperaría yo. O por lo menos ruborizarse un poco. El primer momento en que se redacta este libro tiene que ver con la época del templo. Cuando la época del templo, ese templo que les acabo de enseñar, pero el del antiguo, ese fue el último, el antiguo, el primer templo. Cuando Israel todavía tenía un montón de aspectos idolátricos. ¿Recuerdan en la serie de Génesis cuando hablamos que Israel, el monoteísmo no fue desde el principio, sino que se fue gestando el monoteísmo? Y entonces, déjenme ver si logro hacer esto, entonces en aquella época había un culto muy interesante entre Yahvé y una diosa que se llama Asera, y pensaban que Yahvé, voy a ponerlo así, que Yahvé, este es Yahvé, no se le puede hacer forma porque está prohibido en la Biblia. Y Asera, que ahorita lo vamos a ver, eran esposos. Esos 2 eran esposos. Y entonces había una fiesta de la fertilidad en la que las sacerdotisas de Asera se reunían y los sacerdotes de Yahvé se reunían y habían elegido previamente a un representante de cada grupo. Y entonces ese representante en aquella fiesta salía y ellos 2 tenían relaciones sexuales mientras el resto de los equipos les hacían barra con una canción. Yo no sé cómo lograban hacerlo, pero era lo que hacían. Y las canciones que se cantaban, se han encontrado varias, sobre todo en lengua ugarítica, son casi iguales al Cantar de los Cantares. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? La música que tocaban y cantaban esta gente instaba a estos 2, era como música erótica para provocar, instaba a estos dos tenían relaciones sexuales porque ellos intentaban instar a Yahvé y a Asera a que ellos también copularan, y cuando Yahvé eyaculaba era que llovía en la tierra y la vida era posible porque fertilizaba todo el campo y venían las cosechas y venía la prosperidad. Eso era lo normal. Pero hay un segundo, yo creo que tengo aquí una foto de Asera, por cierto, es esta. Y si ustedes ven, la lucha en el Antiguo Testamento es: dejen la adoración de Asera. Los altares de Asera, rómpanlos, porque seguían haciendo este tipo de cosas y seguían adorando y creían que Yahvé y Asera eran esposos o tenían que por lo menos ser pareja. Pero hay una etapa tardía en la que se escribe este texto cuando ya eso no está sucediendo y ahora se centra únicamente en 2 personas reales, 2 personas de carne y hueso. Vean esto. Y ahora sí entramos de lleno al texto. El regreso al placer perdido. El regreso al placer perdido. Como todos saben, o yo pensaría que podemos saber, la mayoría de nosotros, Edén, que significa placer, Edén en hebreo significa placer, y en el Edén el ser humano fue expulsado por su pecado. Entonces, ¿de qué fue expulsado literalmente? Del placer. El castigo más brutal que viene del pecado fue o es perder el placer. Por eso el resto de la historia es buscando el placer de las formas más rebuscadas, más terribles habidas y por haber. Porque perdimos la capacidad de tener placer sin culpa. Perdimos la capacidad de sentir placer y deseo sin sentir que es pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucedió en Génesis. Vean lo que dice el texto.
Después de expulsarlos, el Señor, estamos en Génesis 3:24, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado para el otro. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Aquí no vuelven ustedes. Perdieron el placer. No van a volver a experimentar placer nunca. Y cuando lo intenten, se van a sentir culpables, porque les va a recordar el pecado por el cual fueron expulsados. Y le mete hasta espadas de fuego y todo. Yo no encuentro, solo en Apocalipsis yo creo cosas parecidas. Y se cierra el placer. Pero vean qué interesante. Porque si la narrativa de Génesis 3:24 no ofrece ninguna posibilidad de restablecer el placer, el Cantar de los Cantares abre la puerta. Porque vean lo que dice Cantar de los Cantares 4:12. Tú eres mi jardín privado. ¿De dónde nos expulsaron? Del jardín del Edén. Y el Cantar de los Cantares dice, aquí hay un jardín privado. Un jardín privado, tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida. Vean este otro texto. Despierta, viento del norte, levántate, viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea sus mejores frutos. Yo no entiendo cómo pensaron que eso era para la Virgen María, honestamente. Pero está restaurando, ojo, el redactor del Cantar de los Cantares, y después lo vamos a ver con más detalle, está pensando en Génesis y está diciendo, hay una forma, porque el plan de Dios evidentemente no era que perdiéramos la capacidad de sentir placer. El plan de Dios no era que usted y yo perdiéramos la capacidad de ser felices en nuestra sexualidad. Así que el redactor del Cantar de los Cantares empieza a utilizar palabras clave que nos recuerdan el Génesis, pero nos está diciendo, sí, Dios nos abrió un jardín, es un jardín especial que podemos disfrutar en privado con una pareja. Sí existe el placer sin culpa y vamos a hablar de eso. Pero ojo, que en otro texto utiliza la palabra huerto, dice como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes. Está hablando ella. Entonces yo empecé a investigar por qué aquí sí usa huerto. Y después empieza a usar huerto y huerto y huerto. Y hay una diferencia entre lo que Dios había dado en el jardín. Jardín y huerto son diferentes. Un jardín, ¿qué es? Estética y placer gratuito. Pero el huerto, ¿qué hay que hacer con el huerto? Hay que cultivarlo. Y ahora el placer hay que cultivarlo. Requiere trabajo, requiere esmero. ¿Por qué? Porque venimos con una sexualidad herida, caída, quebrada, rota. Y ahora empieza a hablar de huerto, para sembrar ese huerto de placer, para sembrar ese huerto y entrar al jardín del placer, del deseo. Ahora vean la segunda parte, no me voy a detener ahí. Ella se sienta bajo su sombra, ¿cómo era? Un manzano, imagínense un árbol, ella se sienta abajo y saborea sus deliciosos frutos. No quiero ser demasiado mal pensado, pero para saborear los frutos de un manzano hay que estar de pie, no agachado. Vamos un poco más allá. Cantares es la restauración del placer perdido en Génesis. En Cantares podemos encontrar que Dios nos da permiso, que Dios está diciendo, sí, es posible tener placer solamente por el hecho de querer tener placer sin sentir culpa ni egoísmo. Están diseñados para eso. Y yo ya perdoné sus pecados, sobre todo si somos cristianos. Porque ¿para qué vino Jesús sino para restaurar todo lo que se había perdido en el jardín del Edén? Para recobrar el estado primigenio, el estado primario. Ahora, Cantares no solamente restaura eso, sino que también enmienda graves errores que arrastramos.
y que los encontramos en Génesis. Cantares es la antítesis del Génesis en este sentido. ¿Ven lo que encontramos en Génesis? O bueno, es como si Cantares lo que hiciera es sanar las heridas y restaurar lo que se rompió en Génesis. Vean lo que dice. Génesis 3:16. Desearás a tu marido y él te dominará. Qué feo, ¿verdad? Esto es terrible. El deseo de la mujer será hacia él y quedará como una sirviente, como una sirvienta, como un objeto, como una esclava sexual, y él la dominará. Y es lo que hemos visto, ¿o no? En nuestra sociedad. ¿Esto se ha cumplido a cabalidad o no? ¿Es eso lo que sucede con una sexualidad rota o no? El hombre siente que ella es su propiedad, que ella tiene que hacer lo que él necesita, porque ella nació, según Génesis, nació para darle placer, nació para complacerlo. Y toda la sociedad gira en torno a esta idea de que ella desea a su marido y no puede escaparse de ese deseo, y queda cautiva, tanto así que él la domina, la pisotea, se enseñorea de ella. Vean el texto completo. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Génesis 3:16. Y no es casualidad que el texto que estamos leyendo esté después de dar a luz. Es como si estuviera diciendo: usted va a tener dolores de parto, va a sufrir en el parto, y con todo no va a poder dejar de tener deseo y no va a poder salirse de la dominación, del dominio, de la autoridad que él tiene sobre usted. Usted va a regresar a él. Siempre va a regresar a él, aunque la golpee, aunque la humille, aunque la mate. Ahí ya no podría regresar, pero aunque esté en peligro de muerte, usted regresará a él. Y entonces viene Cantar de los Cantares, que es la forma en que se sana nuestra sexualidad. Yo soy de mi amado y su pasión lo obliga a buscarme a mí. Yo soy de mi amado, sí, pero él tiene algo que también lo obliga a buscarme. Cantares sana la desigualdad que provocó Génesis, restaura la equidad, la igualdad y la honra mutua. Los dos se desean ahora, los dos se necesitan ahora. No hay un dueño del uno y del otro. Vean lo que pongo aquí: la pareja ahora se desea mutuamente, se busca mutuamente y se pertenece mutuamente. No hay dominio del uno sobre el otro, sino entrega, pasión, respeto y libertad. Porque si nos quedamos con Génesis, nos quedamos con la idea de que los hombres, los machitos, somos los dueños. Y podemos agarrar a patadas la dignidad de ellas. Pero estamos siendo los jefes de la choza, la cabeza de la casa. Pero Cantares restaura esa desigualdad, que era producto del pecado, ¿o no? Era producto del pecado, no era el plan de Dios. Esa desigualdad del dominio del hombre sobre la mujer no era el plan de Dios, era el producto del pecado. Y Dios nunca sostiene el producto del pecado. Él perdona y Él restaura. Y ahora en el Cantar de los Cantares entendemos que la relación sana entre un hombre y una mujer, en una pareja, cualquiera que sea es el tipo de pareja, es de equidad, de entrega, de pasión, de respeto y de libertad mutua. Y entonces podemos tener placer sin culpa. Podemos tener placer sin culpa. No sé si me estoy explicando. En las próximas semanas veremos cómo Cantares restaura la sanidad de nuestra sexualidad, nuestro erotismo, y nos devuelve a un Edén personal, sin vergüenza, sin rechazo ni dolor. Y hoy quiero terminar en los próximos minutos que me quedan dándoles un entremés de lo que vamos a estar aprendiendo. Vean esto, qué interesante. Dicen los italianos que toda traducción es una traición. Así que vamos a encontrar que los traductores
por más que quisieron hacer un gran trabajo, traicionaron el texto, como hemos visto en muchas series que yo he compartido con ustedes. Y vean este primer texto que yo quiero que veamos hoy. Dice, allí las mandrágoras dan su aroma y los mejores frutos están en nuestra puerta. Deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío. Allí las mandrágoras, he leído esto de los cantares como 27,000 veces desde que yo era adolescente, porque también, ¿verdad? Uno andaba buscando. A ver qué. A ver qué. Y yo decía, mandrágoras, mandrágoras. Allí las mandrágoras dan su aroma y los mejores frutos están en nuestra puerta. Deleites nuevos y antiguos. Vean el hebreo. En inglés, bueno, mandrakes, mandrágoras, mandrágoras, mandrágoras. Ahorita regresamos al hebreo, pero vean, esto es una mandrágora. Y ustedes pueden buscar en internet mandrágoras. Ustedes van a ver, tienen forma de mujer. Y de hecho muchas veces tienen una forma de una mujer con las piernas abiertas. Entonces también es interesante que la mandrágora era usada en el antiguo cercano oriente, donde fue escrito el Cantar de los Cantares, como ¿cómo se llama? En nuestra cultura son los camarones y los mariscos. Un afrodisíaco, gracias. Siempre pienso afro como si fuera que viene de, ¿verdad? Pero no sé por qué. Afrodisíaco. Un afrodisíaco. Entonces, ojo, primero tiene una forma femenina específicamente que cuando florece se abre aquí arriba. Emite un olor muy particular y además es afrodisíaco. Es afrodisíaco. En toda la Edad Media se utilizó esta imagen para hablar de los efectos afrodisíacos de la mandrágora. Yo no creo que el texto estuviera hablando de la Virgen María, ni de la iglesia, ni de Israel. En el Antiguo Testamento se usa mucho también. Vean estos textos de la Biblia para ponerlos en contexto. Ahora ustedes van a entender todo. Ahora a ustedes se les va a quitar todo ¿cómo se llama? El velo de los ojos y toda la cosa. Vean, esto va a ser impresionante. Génesis, volvemos a Génesis 30:14. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras. Usted habrá leído esto 40,000 veces y usted dice, sí, mandrágora, dice, se encontró unas hierbecillas ahí. No, ahora ya usted entiende qué es lo que se encontró este mae, que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Ahora recuerden que Lea y Raquel eran hermanas que tenían un pleito porque se casaron con el mismo, o el papá de ellas las casó con el mismo hombre. ¿Recuerdan esto, sí o no? Y él estaba enamorado de Raquel, no de Lea, pero como Lea era la mayor, se la entregó primero y se la metió de chanfle en la noche de boda. ¿Recuerdan esa historia? Cuando él se despierta en la mañana siguiente, su esposa no era la que amaba, sino que era la hermana. Y ahí empieza un pleito. Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. El pleito entre ellos dos era sexual también. Sigue el texto. No fue suficiente que me robaras a mi marido. Ahora también te robarás las mandrágoras de mí. ¿Para qué quieres las mandrágoras? ¿Bandida? Para hacer un tecito ahí. Puro don Ramón y doña Florinda. Pase usted, no después de usted que le tengo un tecito de una vez. Pero sí verá. Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche. Te presto esta noche si me das algunas de esas mandrágoras, porque quién sabe qué tenía en mente, ¿verdad? Siguiente texto. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba, ni sabía lo que se estaban tramando aquellas dos. Cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes venir a dormir conmigo esta noche, papá, ya hicimos negocio. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo, por lo tanto, esa noche él durmió con Lea. Ahora leamos otra vez el texto de Cantares. Allí las mandrágoras dan su aroma. Ahora sí, ¿entienden de qué está hablando el texto? Es decir, y algo que había olvidado decirles, es que en toda la Edad Media y en el Antiguo Testamento, la mandrágora es símbolo de la vagina. Ahora entonces, las mandrágoras dan su aroma. Ya está lista, ya es momento. Y los mejores frutos entonces ahora sí están a nuestra puerta.
deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío. ¿Tiene sentido ahora? Es maravilloso, es maravilloso. Petá, en esta segunda palabra, patá o petá, significa realmente orificio, puerta, entrada. Pero entonces, si uno lee literalmente, si uno lee contextualmente lo que significa la mandrágora, se está hablando de una relación sexual explícita. Ya estoy lista. Ya mi cuerpo está listo para esto. Vamos con otro texto. Mi amante trató de abrir el cerrojo esta es la traducción. Recuerden que lo que dije es que la traducción es una traición. Y aquí es uno de los ejemplos de peor traducción que he encontrado. Mi amante trató de abrir el cerrojo de la ventana y mi corazón se movió dentro de mí. Yo leo esto y lo que digo, se majó el dedo en la ventana. Y ella se asustó tanto del ventanazo y el grito del mae y se turbó ella porque intentaba abrir la ventana. Pero el texto no está hablando ni de ventana, ni de cerrojo, ni de corazón. Nada de eso está en el texto. Vean lo que dice el texto. Dice, mi amado puso su mano, dice, ¿en dónde? ¿Lo leen? No, está muy pequeñito. Y ahí, no lo tenemos. En el hueco. Mi amado puso su mano en el hueco y todas mis entrañas llegaron a un clímax. Voy a ponerlo aquí en grande entonces. Mi amado metió su mano por mi orificio. Mis entrañas, intestinos y todo lo que tengo acá tuvieron un clímax dentro de mí. Para nadie es un secreto que eso es una práctica común entre las parejas, ¿o no? Es decir, que en los juegos previos, posteriores o durante, yo no sé cómo se las arregle cada quien. Las manos tienen una función importante, sin culpa, porque ya vimos que esto está redimido, ¿cierto? No, esto es absolutamente bueno. Y él metió su mano en la vagina o tocó o acarició la vulva, tanto y con tan buen éxito que ella sintió en sus entrañas un clímax, un orgasmo en todo su cuerpo. Nada de ventana ni nada de corazón. Vagina y orgasmo es lo que dice ahí. Lo que describe es algo absolutamente natural y además placentero, que no está destinado a la procreación, sino al disfrute, al gozo, a la alegría de nuestros cuerpos. Porque Dios así nos hizo. Uno más y casi termino. Dice ella, yo duermo pero mi corazón vela por la voz de mi amado que toca a la puerta. Ya ustedes saben cuál es la puerta. Muchas gracias. Toca esa puerta. Ábreme, hermana. Y ojo, este es el único lugar de toda la Biblia en que él le dice hermana a ella. Y no esposa, y no amante, sino hermana. Y luego vamos a hablar de eso. No hoy, sino en las próximas charlas. Compañera mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza, y aquí subrayo aquí, porque mi cabeza está llena de rocío. Detengo aquí la narración. Todos los hombres sabemos lo que está hablando este texto. Cuando el hombre está listo y después de todo un proceso que a veces en los hombres, y yo creo que es lo más normal, en el hombre es muy rápido, el glande del pene se llena como de unos puntitos, un rocío. Y el texto está diciendo que él está tocando aquella puerta y que su glande se llenó de esos puntitos de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, y eso no lo tengo que explicar mucho. El Cantar de los Cantares es un libro fascinante de erotismo puro que nos va a sanar muchos conceptos y muchas cosas de nuestra sexualidad. Yo termino acá y quiero tomar, dependiendo del tiempo que tenga,
quiero tomar unos minutos para escuchar preguntas o comentarios de ustedes, siempre haciendo la salvedad de que las preguntas y los comentarios sean puntuales y cortitos para que podamos abarcar varias. Así que no sé si tengo un micrófono por ahí que existía, ¿me ayudan? Sí, pero es para que quede grabado, porque después dicen, no, yo no pregunté eso. No, mentira. Mentira. Ok, mientras llega eso, entonces yo quiero, a ver, ¿quién quiere, para ir haciendo un orden, quién quiere levantar? Javier primero, alguien más que quiera comentar o hacer alguna pregunta o algo, se vale de todo, siempre que sea con respeto. Ok, vamos a escuchar a Javier y después vamos a ver si hay más comentarios o más preguntas. Gracias, pastor. Es la primera vez que escucho a un pastor hablando de este libro. O sea, eso es tabú, eso no se habla, eso no se... En los púlpitos nunca he escuchado nada, ni en ninguna prédica de nada, ¿verdad? Porque eso es tabú. Y yo he aprendido desde siempre que sí, que el sexo es un don de Dios y que la religión se ha encargado de ensuciarlo, ¿verdad? Y de ponerle cosas que no son. Y este esfuerzo, bendito Dios, es muy valioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Javier, por su comentario. Ok, ¿quién más? ¿Alguna pregunta, algún tema específico, algún comentario, algo que quieran aportar adelante o algo que haya quedado con dudas y que requiera aclarar de alguna u otra manera levantando la mano? Vamos, anímense, anímense. Tenemos todavía unos 10 minutitos más y me gustaría que lo aprovecháramos. ¿Quién? Ok, vamos a hablar de la autoría. Hacer la pregunta en el micro para poderla tener ahí, porfa. Sobre la autoría del Cantar de los Cantares. Gracias, Miguel. Muy bien. Ok, de la autoría vamos a hablar de la siguiente manera. Vamos a intentar hacerlo acá. La tradición dice que es el Cantar de los Cantares de Salomón, ¿cierto? De hecho, el título del libro es ese, Cantar de los Cantares de Salomón. Pero esto tenía un sentido, digamos que dogmático para los judíos. ¿Por qué tenía un sentido dogmático? Porque los salmos, ¿quién se supone que los escribió? David. Entonces, David y el hijo eran los más sabios. Primero el músico David, eran los dos reyes, ¿verdad? Y luego Salomón, que tenía una sabiduría todavía mayor, se le consideraba el más sabio de todos y escribió entonces Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿verdad? Que eran unos dichos de sabiduría y tenía un sentido dogmático para decir, bueno, este es el orden normal en que vamos a presentarles esto. Estos son los hombres importantes, esto lo escribió David, aunque se sabe que los salmos fueron escritos por muchas personas, incluidas 4 mujeres. Hay 4 salmos escritos por mujeres. ¿Cómo se sabe que esos salmos fueron escritos por mujeres? Porque el hebreo tiene una declinación, tiene una forma en que cuando habla una mujer se sabe que está hablando una mujer. Hay 2 o 3 salmos, en este momento creo que es el 16, uno, se los puedo dar después con más concreción. Y ella dice que ella está conmovida y está tranquila como un bebé en la espalda o en los regazos de la madre. Y ella habla en femenino. Como yo cargando un bebé, como ese bebé tranquilo, estoy yo en los brazos de Dios. Ahora bien, el Cantar de los Cantares tampoco fue escrito por Salomón, no data de la misma época de Salomón, es imposible. Y como les dije hace unos minutos, hay 2 etapas de redacción. La primera, que fue redactada durante el tiempo del templo, donde todavía había muchas connotaciones idolátricas, y la segunda en la época post-exílica, después del exilio, y se supone que fue redactada esa segunda parte por una mujer. Por eso la que habla sobre todo es ella. ¿Tiene sentido o no? Es la protagonista, siempre es ella la que inicia los diálogos y siempre es ella la que habla más. Él responde, pero es ella la que está hablando. Entonces, en la segunda etapa, tachamos la dogmática y entramos a una redacción, y a ella se le llama, por cierto, ¿cómo es? No sunamita, sino sulamita. ¿Por qué? Porque es Salomón en esta primera etapa dogmática
Y aquí en la segunda es Salomona. En hebreo, Sulamita es Salomón en femenino. Entonces aquí es ella, Sulamita. Entonces aquí es la etapa dogmática, que se supone que lo escribió Salomón, pero no fue así. Y en la segunda es ella. Pero ahora esto es muy interesante y no quiero extenderme demasiado. Toda la primera parte habla de un amor como de un rey. Ven a mi palacio, voy a tu alcoba y todo como un rey. En la segunda etapa, como veremos, es en un jardín súper humilde debajo de un manzano, en el campo, en la tierra, donde están ellos solitos sin ninguna otra cosa que el amor y sus cuerpos. Es muy, muy diferente. No sé si eso responde a tu pregunta. Pura vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta allá atrás? Gracias. Eso suena mucho. Ok. Mi pregunta va en la línea de, no sé si fue antes o después de que, si no me equivoco, fue Pablo que tuvo que lidiar con muchísimo el ascetismo que había en Galacia, creo, o en Colosenses, no estoy segura. Pero que era una corriente muy de nada del cuerpo, cero placer, cero todo, porque todo es Dios y todo es como la espiritualidad. Entonces, no sé si digamos, el conservadurismo cristiano viene desde esa época o si la comunidad judía había comenzado desde antes a lo que acabas de decir, digamos, al principio, a ensuciar todo como el propósito bonito que Dios le había puesto al sexo. Gracias. Excelente pregunta. Todas las religiones tienen una facción conservadora. Todas. Veamos el judaísmo. No sé si ustedes vieron una película o si leyeron un libro de una mujer en una comunidad judía ultra ortodoxa. ¿Cómo es que se llama? Creo que sí. Lo olvidé. Bueno, pero eso es la película el violinista en el tejado, ¿verdad? Ok. Pero una más moderna, que toco ese texto en el último libro. Unorthodox. Ok, perfecto. Ok, todas las comunidades tienen, todas las religiones tienen una facción que tiende hacia eso, porque es la culpa que arrastramos. Los musulmanes tienen lo mismo, pero también tienen una gran mayoría que no es exactamente así. Ahora, Pablo, lo que pasa con Pablo es que se asoció demasiado. Pablo era un hombre demasiado inteligente, demasiado leído, pero se mal asoció con una tendencia que había en aquel entonces que se llama gnosticismo. Voy a ponerlo aquí abajo. La gnosis. Y el gnosticismo decía lo siguiente: Dios allá arriba, digamos que el demiurgo, se llamaba así, voy a pasarle por encima de esto, crea unas cosas que se llaman eones. Y ahí se va como desdoblando. Y uno de esos eones salió malo. Ese es Jesús, porque se encarnó. Es un Dios que tomó forma de hombre, de carne, y la carne es mala. Entonces, por eso todas las doctrinas que nacen del gnosticismo dicen, no, en aquella época Jesús en realidad era nada más como un espectro, ¿verdad? El donatismo y otro montón de herejías de ese tipo decían, Jesús nunca estuvo en carne y hueso, se veía pero no era. Intentaban decir que Jesús no fue carne y no fue hueso, porque la carne y el hueso son pecado. Todo lo que tenga sangre tiene pecado. Por eso siempre el judaísmo, el islam y el cristianismo habla de la sangre como la que porta el pecado. Y por eso María tenía que ser puritititititita, porque a través de la mujer es a través de la cual el pecado se comparte, se transmite. Y Jesús no podía tener pecado, ¿cierto? Entonces tenía que ser virgen, siempre virgen, porque el sexo es el que tiene el pecado. Entonces el gnosticismo lo abraza Pablo y Pablo empieza a decir, vean gente, todas las cosas de la carne son malas. Váyanse a todo lo que es del espíritu. Todo lo que es del espíritu y maten los deseos de la. Y todo el mundo intentando matar los deseos de la carne.
Y ese fracaso y esa lucha y todo, y se daban, ¿verdad? Y se dan algunos, y seguimos intentándolo. Usted y yo no lo creemos, pero llegamos a estas alturas intentando decir: es que yo soy malo, es que qué pensamientos los míos, es que qué bárbaro, es que por qué, es que no puedo sentir, no puedo, no debo, me siento culpable, porque Pablo abrazó el gnosticismo. Y muchos de sus escritos están permeados por esa corriente que luego se quedó en la iglesia. Todo lo que es del Espíritu, entonces es mejor hablar en lenguas que aprender griego y hebreo. Esas son las lenguas originales de la Biblia. Es mejor todo lo que es del Espíritu, todo, sin saber muchas cosas. Mientras sea del Espíritu está bien. Y así hemos cometido un montón de errores a lo largo de la historia. El gnosticismo. Ok, una pregunta más porque se nos va el tiempo, son las 4:30 en punto. Y nos veríamos de hoy en 8 para continuar, pero si hay alguna otra pregunta o algún comentario, por favor, adelante. ¿Quién? ¿Nadie más? Vamos, uno más para poder irme con 3. Tiene que ser 3. Tiene que ser 3, si no, no me voy. Aquí nos quedamos hasta las 6 de la tarde, si no hay uno más. Uno más, vamos. ¿Quién? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Sí? ¿A dónde? O les hago yo una pregunta. Déjeme ver qué pregunto yo para estimular el diálogo en este momento. ¿Qué les parece a ustedes que es lo más herido de la sexualidad humana? ¿Cuál es ese aspecto que tal vez Cantar de los Cantares en los próximos 2 o 3 domingos vamos a poder hablar de eso? Yo quisiera escucharlos a ustedes. Varias opiniones rápidamente. ¿Qué es lo más dañado de nuestra sexualidad? ¿Qué es lo que está más herido? ¿Qué es lo que está más golpeado? ¿Qué creen ustedes? La desnudez. ¿Ok? La desnudez. Margarita. Ok. No sé si todos escuchan. Sí, no. Dice Margarita, la culpa que desde niños y niñas recibimos que nos lleva a una sexualidad inhibida. Es decir, una sexualidad que no es libre. Todo es prohibido, todo es. Y sentimos que dar el siguiente paso en experimentar algo nuevo libremente es algo. No, porque tiene que ser algo, ¿verdad? Chiquitico. Muy bien. ¿Qué más? La desnudez, la culpa, ¿qué más? ¿Qué piensan? ¿La qué? La negación. Ok, muy buen punto también. La negación de nuestros deseos. La negación de nuestra naturaleza y de quiénes somos y cómo nos creó Dios. Y siempre querer ser lo que la sociedad nos impuso que teníamos que ser. Sea el aspecto sexual que sea. Siempre intentar complacer a una sociedad, a una iglesia, a un pastor, a una familia. Porque tenemos que ser lo que ellos dictan y no lo que Dios hizo de nosotros. Por eso yo quiero que esta serie tenga que ver con seguir caminando. Es decir, nuestra sexualidad todavía tiene muchos otros pasos que dar. En Dios, en libertad, en santidad. Pero todavía hay mucho más que podemos experimentar. Porque, por supuesto, en los próximos días vamos a enfocarnos, por ejemplo, de hoy en 8 voy a hablar más de ella que de él. Y toda su sexualidad. Lo que ella experimenta, lo que ella está herida, porque la mujer que habla en el Cantar de los Cantares es una mujer sumamente herida, y lo vamos a ver, sumamente herida en su sexualidad, y lo vamos a ver. Y después vamos a hablar de él y todas sus heridas y todos sus prejuicios y cómo se resuelve eso en el Cantar de los Cantares.